Ahora también le damos la bienvenida a un amigo de esta casa, desde las épocas de la radio en Machala, en Hurtado, entre Machala y Antepara, ¿se acuerda? Claro, claro. Ahí arriba del Yulán. Claro, claro. Él es el doctor César Coronel. ¿Qué tal? Muy buenos días, César, Nilo. Gracias por esta invitación. Un abrazo a quienes ahora nos están viendo a través de las redes sociales y quienes nos escuchan a través de RTP. Qué gusto volver a la que fue también una época a mi casa. Recuerda que yo he hecho comunicación varios años de mi vida y una parte de esa etapa también la hice aquí en RTP, cuando todavía se llamaba Tropicana, y como tú bien mencionas, luego de cada programa bajábamos a disfrutar de la gastronomía ecuatoriana. Así es. Ahí con el Creo que doctor se nota Yulán. que me gusta comer, digamos. Es evidente. Yo voy por ahí también, yo voy por ahí, tocayo. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, entremos en materia, Nino. Seguro. Bueno, César, cuéntanos un poco, y para que la ciudadanía lo tenga presente, ¿no? A veces hay mucha confusión, la gente pues dice, no sé, tengo una retención en el banco, o me dicen del banco que tengo una deuda. El terror de los ecuatorianos, la coactiva ecuatoriana, César. Oye, cada vez que yo escucho esa palabra, le tengo menos miedo porque ya la conozco a profundidad y sé su verdadero alcance. Pero cuando la gente común en el día a día, en la calle, le dicen la palabra coactiva, es casi que hablarle de sentencia de muerte, pues, ¿no? Porque le tenemos terror a la palabra coactiva. Entonces es importante conocer de qué se trata, cuáles son sus alcances y en ese sentido también eliminar ciertos mitos. Ahora bien, la coactiva no es otra cosa que la potestad exclusiva, y hago énfasis en esto, que tiene el Estado para el cobro de sus deudas. Es decir, únicamente te pueden iniciar un procedimiento de coactiva las instituciones públicas, la banca pública, las empresas públicas. Entonces, si usted se compró una blusa por ahí en un almacén, en una casa comercial privada, y le están llamando a amenazarle que le van a iniciar una coactiva, eso es falso. No crea todo lo que le dicen, porque lamentablemente también algunas empresas de cobranza, en un acto digamos, de irresponsabilidad y sin escrúpulos, le mienten a la gente a veces y le dicen, así sea el acreedor que sea, te vamos a iniciar coactiva, porque saben que la gente le tiene terror a esto. Pero no, la coactiva, primera aclaración de la mañana, solo la puede iniciar el Estado a través de sus instituciones, empresas y bancos. Ahí aprovecho, César, y te pido que le aclares a la audiencia también. Hay personas que dicen, oiga, pero es que yo saqué un crédito con una institución bancaria que yo entiendo que es privada, o yo hace años saqué un crédito privado, pero hoy me están coactivando. ¿Por qué puede pasar esto, César? Explícaselo a la ciudadanía. Si bien es verdad, la coactiva solo la pueden iniciar empresas públicas, banca pública e instituciones públicas, también es verdad que existe un régimen especial para aquellos bancos y empresas de seguros que han entrado en procesos de liquidación. Entonces, si usted es un banco, cooperativa o cliente de un banco, cooperativa o empresa de seguros en liquidación y tenía una deuda, esas deudas se entiende que pasan a ser del Estado, y por ser deudas del Estado también tienen estas deudas la cobranza vía coactiva. Entonces puede pasar, y me atrevo a decir la marca porque es una marca que ya no existe. ¿Se acuerdan ustedes del famoso almacén Casa Tosi? Ya emitía una tarjeta de crédito que era emitida por un banco que luego entró en liquidación. Ese banco en liquidación hoy está iniciando muchas coactivas a muchas personas, y hay mucha gente que se hace la misma pregunta que tú. Si esta era una deuda privada, ¿por qué ahora es pública y tiene coactiva? Es por esa razón, porque el banco emisor de esa tarjeta de crédito entró en un proceso de liquidación. Bien, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el paso a paso de la coactiva? Porque sabemos que incluso hay instituciones que a veces no la manejan de la manera en que deben. Y esto ha cambiado, ¿no? Teníamos la coactiva que se regía por un Código de Procedimiento Civil, un antiguo código, y hoy tenemos una coactiva que se rige por un Código Orgánico Administrativo. ¿Qué tiene que esperar uno para saber que una coactiva se está llevando correctamente en la actualidad, César? Varias cosas. Primero, obviamente la persona tiene que tener una creencia que está en mora. Es decir, pasa la fecha de vencimiento de la deuda y usted no cumplió con el pago, entonces la entidad pública tiene la potestad de activar el mecanismo de coactiva. Pero para poderlo activar, la ley es clara respecto a que primero tienen que enviarte un requerimiento de pago voluntario. Es decir, señor Casanelo, usted le debe, me invento, $500 a esta entidad pública. Ni Dios quiera. Y le doy 10 días para pagar, que es lo que dispone la ley. 10 días para pagar. Si usted dentro de esos 10 días no hace el pago, ahí
sí pasas a la siguiente etapa en la que se emite un auto de pago y se disponen medidas cautelares. Es más, mucha gente se entera que tiene una coactiva porque ya le ordenaron retención de fondos en las cuentas. Y esto pasa mucho porque puede suceder que la dirección electrónica que habías puesto cuando adquiriste la tarjeta, la creencia o la dirección de tu domicilio, para la fecha en que te notificaron con el requerimiento de pago de pago y de título de crédito ya no existía, o porque simplemente nunca te notificaron, porque también pasa mucho. Justamente el día de ayer teníamos un caso de prescripción de una deuda en la que evidentemente y revisando hoja por hoja de todo el expediente de coactiva, la institución pública nunca hizo ningún esfuerzo, ni siquiera se molestó en intentar citar a la persona. Entonces también puede pasar. Ahora, utilicé y mencioné la palabra retención y seguramente mucha gente que nos está escuchando dice, oiga, es verdad, yo me identifico con eso, tengo mis cuentas retenidas. Y hay muchos mitos también alrededor de eso y es importante aclararlo. Primero, la retención de fondos es una medida cautelar. No es que es plata que usted ya perdió, simplemente es dinero que está temporalmente retenido para precautelar el pago de esta obligación. Segundo, la retención no implica un bloqueo general a tus cuentas, sino únicamente una retención de fondos hasta el monto de la deuda. Es decir, si usted debe 500 y en su cuenta tiene $800, esos otros 300 de la diferencia de la deuda los va a poder usted utilizar con total libertad. Además, la retención no puede ordenarse en contra de sueldos de personas trabajadoras, las prestaciones de la seguridad social, el caso de los jubilados, por ejemplo, ni tampoco sobre pensiones alimenticias. Ahora, muchas personas que nos están escuchando dirán, pero abogado, yo tengo retenido mi sueldo hace 4 meses y usted está diciendo que eso no se puede hacer. ¿Cómo entonces me está sucediendo a mí? Porque resulta que la entidad que te coactiva, que te inicia el procedimiento de coactiva, no tiene pues cómo saber dónde tienes tu plata, ni tampoco cuál es el origen de esos fondos. ¿Dónde pagan la pensión alimenticia? Entonces ellos lo que dicen es, señores, superintendencia de bancos, superintendencia de economía popular y solidaria, ordeno una retención por $500 donde el señor tenga plata. Entonces, ¿qué pasa? Si lo que te han retenido es tu sueldo, tú tienes el derecho de solicitar a la entidad que te ha coactivado que te levante esa retención, obviamente presentando los documentos que sustentan que estás en relación de dependencia. ¿Yo facturo? No, eso no es relación de dependencia. Siempre que esté en relación de dependencia, es decir, justificado con el certificado de afiliación al IES, con el certificado de trabajo y el rol de pagos, pero además un certificado bancario que determine que esa cuenta está activa. Con esa documentación usted puede solicitar a la entidad que inició la coactiva y que ordenó la retención que levanten la retención, pero ojo, solo en esa cuenta donde usted recibe su sueldo. Si usted tiene 3 cuentas y en las 3 tiene retenido fondos, solo le pueden levantar la retención de la cuenta donde usted recibe su sueldo. Ahora te hago las 2 preguntas pues que mucha gente se pregunta cuando tiene de frente un tema coactivo. La primera, ¿puede imponer una autoridad en el ejercicio de la potestad coactiva una prohibición de salida del país? No, no se puede. Mira, antes era muy común y aunque tú no lo creas, hoy sigo yo resolviendo casos de gente que viene arrastrando prohibición de salir del país de algunas entidades públicas del pasado. Eso ya está, primero, desde la Constitución de 2008 nunca se debió hacer, pero ya la Corte Constitucional incluso emitió una sentencia muy clara que de alguna manera establece aspectos importantes. Primero, el juez de coactiva no es juez. Es un empleado recaudador o es un funcionario que ejerce una función recaudatoria. No es juez, no ejerce, digamos, un tema jurisdiccional. Segundo, el derecho a la libre movilidad de las personas de entrar o salir del país es un derecho que tenemos todos y que solo puede ser limitado por la orden de un juez competente. Y ya dijimos, el juez mal llamado juez de coactiva no es juez. Por lo tanto, la autoridad o la entidad de coactiva no puede ordenar la prohibición de salida del país. Ahora bien, hay algunas personas que dicen, es que tengo una orden de prohibición de salida del país por tal banco. No. Lo que pasa es que usted tuvo una coactiva con ese banco agotó todas las formas para tratar de cobrarle y no lo logró, y luego inició un concurso de acreedores donde ahí sí un juez civil ordena la prohibición de salida del país como una medida dentro del concurso de acreedores o, como la gente lo conoce, de insolvencia. Es decir, incluso las entidades públicas, si no se logran cobrar por la vía coactiva,
tienen que concurrir a la justicia en un trámite de juicio de concurso de acreedores, ¿correcto? Sí, es correcto, porque recién el juez digamos, ordinario es el que, siendo ese sí juez, puede ordenar la prohibición de salida del país. Otra pregunta. Tenemos la clásica historia. Oiga, yo me acuerdo que hace 7 años yo le había aceptado a mi jefe ser accionista por una acción, una compañía, y un día por ser accionista me retuvieron. ¿Puedo yo a los accionistas de compañías anónimas, compañías limitadas, SAS, retenerle valores por cuenta de las deudas de sus compañías? No, no se puede, porque las deudas de las compañías son de la compañía, que recordemos, además es un patrimonio autónomo, independiente de los accionistas, independiente del representante legal. Ahora, el único caso en el que sí existe cierta solidaridad, no de los accionistas, sino del representante legal, es en el ámbito laboral. Pero de ahí, en lo que respecta a las deudas, incluso si el acreedor es el Estado, la deuda de la compañía es de la compañía. Ahora, existen ciertos casos en los que la misma norma ha determinado que si se puede determinar que se hizo esto por intenciones fraudulentas, etcétera, quizá podría llegar, y bueno, tú sabes más de este tema de la famosa teoría del velo societario, etcétera, pero en definitiva, las compañías son responsables de sus deudas, las compañías, no el representante legal, no los accionistas. Claro, esto tuvo, digamos, un momento turbio, recordarás, en la Ley de Defensa de los Derechos Laborales, donde sí se hacían vinculaciones coactivas a representantes legales, incluso de periodos anteriores, o a accionistas. Pero esto me parece, corrígeme César, fue derogado en el Código Orgánico General de Procesos. Correcto, y te cuento que el IES era muy famoso por hacer este tipo de cosas. Resulta que tú eres accionista de una compañía, en la que probablemente ni siquiera participabas en la administración, porque tenías el 1% de las acciones, te ibas a ir a Disney con tus hijos y resulta que en Migración te decían, señor, usted no puede salir del país porque el IES Oye, espérese un ratito, pues primero que ellos no tienen potestad para prohibirme la salida del país, y segundo, yo no tengo ninguna responsabilidad con la deuda, que probablemente puede ser por una ineficiencia del gerente, cualquier cosa de la administración que no tiene absolutamente nada que ver con un accionista que tiene el 1%, pues no. ¿Qué opciones tiene un ciudadano si de pronto está siendo objeto de una coactiva en la que hay una violación al debido proceso, una falta de notificación, o en su efecto pues simplemente no tiene nada que ver y por una confusión le están endilgando la deuda? ¿Qué opciones jurídicas tiene, César? Primero es importante recordar que toda deuda tiene solución, toda deuda. Y en lo que respecta a la coactiva no es la excepción. Ahora, hay varias alternativas. Primero, si usted está siendo parte de un procedimiento de coactiva como ejecutado, es importante primero que usted siempre revise la totalidad del expediente con un abogado experto en la materia para poder conocer si hasta ahora se ha respetado o no el debido proceso. Por ejemplo, si usted ha sido citado en legal y debida forma, solo para poner un ejemplo, tuvimos un caso de una señora, ella vive en los Estados Unidos de América, resulta que la citaron supuestamente en su lugar de trabajo. Cuando revisamos el expediente, resulta que la habían citado, primero, cuando ya la señora ni siquiera vivía en el Ecuador, y segundo, en una entidad pública donde nunca ella había trabajado. Entonces, era tan sencillo como presentar el certificado de historia laboral y el certificado de historia migratoria. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Por ejemplo, cuando se detecta que una persona no ha sido correctamente citada, la vía idónea es la acción de protección. Y no lo digo yo, lo ha dicho en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque, como bien dijimos hace un rato en esta conversación, el juez de coactiva no es juez, es decir, lo que realizan son actos administrativos, no jurisdiccionales, y estos actos administrativos son susceptibles de revisión de los jueces constitucionales. Por otro lado, estos actos de carácter administrativo también pueden tener abusos en el momento en que el acreedor al final del día es juez y parte, porque el mismo Estado se convierte en tu juzgador y es al mismo tiempo tu acreedor. Entonces, la vía de acción de protección es una vía idónea en ese tipo de casos. Ahora, existen otros recursos de carácter constitucional que se pueden aplicar en este tipo de temas de coactiva, que ya dependen de cada caso. Pero también existen otras alternativas, decía yo. Por ejemplo, cuando una persona tiene una deuda con una entidad pública que ha transcurrido más de 5 años y no le han notificado a usted todavía en legal y debida forma con una coactiva, usted puede solicitar la prescripción y la eliminación de esa obligación. Que el privilegio existe también del doble del tiempo para la banca pública, pero para el resto de entidades del Estado es de 5 años, siempre y cuando usted lo solicite, porque la prescripción no es automática, como lamentablemente mucha gente le han hecho creer.
Conversemos de un tema pues que a la ciudadanía, digamos, le ha causado escozor en los últimos años, digámoslo así, a partir precisamente de esta división de la competencia de tránsito, a veces con la CTE, a veces con gobiernos autónomos descentralizados. Cuéntanos un poco, César. ¿Debe agotar un gobierno autónomo descentralizado o la Comisión de Tránsito del Ecuador este trámite que tú has comentado previo a tratar de cobrar una multa de tránsito? Y antes de eso también, ¿qué puede haber en beneficio, digámoslo así, del presunto infractor? Por ejemplo, si él dice, pues en ningún momento me notificaron, yo nunca lo supe, o ese es un vehículo que yo vendí hace mucho tiempo, pero que el comprador lamentablemente no ha inscrito esta transferencia ante el SRI y en la Comisión de Tránsito. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, el tema del tránsito es apasionante porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento de alguna multa injusta o alguna multa que quizás nos apareció de la nada. Ahora, primero es importante mencionar que si usted es correctamente notificado con una infracción, usted tiene 3 días para impugnarla. Y eso ustedes, pues los penalistas lo saben mejor que yo. Ahora, ¿qué pasa si la persona nunca fue notificada con la infracción, con la multa de tránsito? Usted tiene todas las herramientas para realizar la impugnación, pero no porque no cometió la infracción, sino porque no fue correctamente notificado dentro de los términos previstos por la ley. Ahora, otro tema importante, si usted fue notificado y existe una deuda que no ha pagado, el Estado tiene la potestad de iniciarte un procedimiento de coactiva, pero aun cuando sea una empresa pública de tránsito o una institución pública de tránsito, tienen que agotar el mismo procedimiento. Es decir, primero el requerimiento de pago voluntario, 10 días para pagar. Si no paga, usted tiene la posibilidad de iniciarle un auto de pago, ordenar atención de fondos de cuentas, etcétera. Y una vez iniciado el procedimiento de coactiva en cualquiera de sus etapas, usted puede solicitar facilidades de pago. Es decir, usted puede solicitar a la entidad pública que le permita pagar estos valores hasta en 24 meses. Que, recordemos, hay una excepción para la banca pública que se aprobó hace pocos meses en la Asamblea Nacional, que les permite a la banca pública darte en coactiva hasta 30 años. Pero en el caso de las entidades de tránsito, por ejemplo, que son instituciones públicas o empresas públicas, te pueden dar hasta 24 meses para pagar estas coactivas. Entonces, solo para que lo tenga clara la ciudadanía, ¿qué pasa con esa persona a la que le llega una notificación de coactiva por una multa de tránsito? ¿Sí? Que dice, jamás supe de esta multa, nunca me la notificaron. ¿Tiene que recurrir a la acción de protección que tú nos comentabas o en su defecto, por ser tránsito, a lo mejor primero recurre al tema de impugnación de la sanción y luego ve si es que le toca pagar? Recordemos que ya la Corte Constitucional se pronunció respecto a este tema de las multas de tránsito, que tú no solo puedes presentar la impugnación por el hecho de no haber cometido la infracción, sino también por violaciones al procedimiento. Por lo tanto, la vía podría ser, y repito, tú eres el que más conoce la materia, la vía de la impugnación de tránsito ante el juez penal. Seguro. Sin embargo, si lo que estamos analizando es que lo que no se hizo bien fue la coactiva, ahí la vía idónea en cambio es la acción de protección. Y en otros casos también, dependiendo de lo que se trate, el contencioso administrativo. Eso ya va a depender mucho del caso que nos ocupe. Pero mira, lo importante es decirle a la ciudadanía que aun cuando usted esté en una coactiva, usted tiene derechos. Y toda coactiva, toda deuda, todo proceso de este tipo tiene soluciones. Lo importante es que primero busque ayuda y busque ayuda experta en quienes conocen de la materia. Quiero aprovechar pues este último momento, previo pues a este cierre, para irnos todos a este fin de semana electoral. Yo ya tengo ahí mis 25 centavos para plastificar el certificado, normal, pues eso es, el dolarito para la salchipapa fuera del hay recinto. que ir listo. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que nuestro sistema en cuanto al crédito, en cuanto a las prelaciones de crédito, y para la audiencia que nos escucha, la prelación de crédito es el orden en que las personas se cobran sus acreencias con un deudor? ¿Tú crees que funciona tal y como está estructurado hoy o el Ecuador debería ir hacia una gran ley de concurso a acreedores o de gestión del crédito? Mira, más allá de responderte el caso específico, el tema de la prelación, la legislación ecuatoriana a nivel concursal es obsoleta y a nivel de deudas hay mucho que hacer. Mira, por ejemplo, nosotros como Defensa de Deudores tenemos presencia 25 años en Chile, donde también, además de defender a las personas con deudas, hemos logrado incidencia política y hemos logrado, por ejemplo, que se cree legislación de segunda oportunidad, como existe en Europa. Es decir,
Te voy a poner un ejemplo. Tú debes $50,000 a todos tus acreedores, pero solo tienes 30 y lograste demostrar que el tuyo fue un endeudamiento de buena fe y que quebraste no porque has querido, sino porque lamentablemente fueron circunstancias involuntarias las que te llevaron a esa situación. Tú entregas la totalidad del patrimonio y se hace borrón y cuenta nueva. Pero es que también hay una corresponsabilidad por parte de ciertos acreedores. Nino, tenemos hoy chicos de 18 años que el día de ayer estaban soplando las velas de cumplir recién 18 años, que no trabajan, que viven con sus padres y que ya entran a una universidad y que les están entregando una tarjeta de crédito y que muy probablemente no saben cómo utilizarla. ¿Cómo gestionarla? Entonces también es importante hablar de las reformas integrales que ojalá el nuevo legislativo lo haga a nivel de y de a nivel cultura concursal, financiera. y también debemos trabajar en la educación financiera desde el hogar y también en la educación formal. Y siempre agradecido pues por estos espacios y recordar a quienes nos están escuchando que nos sigan en las redes sociales, Seguro que sí. @defensa deudores GC y @abogado César Coronel, y si ya tiene un problema de deudas, 1-800 deudas.